Estamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Justo estoy mirando mi celular porque estoy recibiendo mensajes de varios de ustedes. Eh, Primero que nada, disculpen la demora, estábamos acá poniéndonos al día con los temas de hoy. Bueno, primero que estamos muy contentos por esta reunión. Saben que estamos en el marco de la Diplomatura de Actualización Teórica y Práctica. Estamos en la clase número 7, que es la de Derechos del Consumidor. Están acá presentes el doctor Mazzola y el doctor Nuxon, quienes van a estar a cargo de esta clase. Pero bueno, les quiero contar que un poco está orientado al marco jurídico de la protección del consumidor, el régimen de responsabilidad, análisis de jurisprudencia sobre controversias en el ámbito del derecho del consumo, vías de reclamo, normas procesales, cuestiones prácticas, un poco así fue lo que habíamos presentado al comienzo. Así que también recordarles que durante todo el mes de septiembre todavía están a tiempo de abonar para poder obtener el certificado de alumno con acreditación de las horas de la capacitación. Al finalizar el cursado, durante todo el mes de octubre, tienen tiempo para completar todas las actividades del Classroom. Recuerden que nosotros hacemos los días viernes esta clase que es sincrónica y los días sábados o cuando ustedes gusten tienen a disposición el material en las clases asincrónicas. Si alguno tiene algún inconveniente con el ingreso al Classroom, por favor, avise, comuníquese, que la idea es que podamos resolverlo. Por otro lado, nosotros hoy vamos a tener esta clase y posterior a ello va a estar cargado dentro de la pestaña de Defensa del Consumidor, de Derecho del Consumidor, todo lo que es el material de soporte para esta clase asincrónica. Esperen que no me quiero olvidar de nada, porque después me quedo pensando. Eh, Recuerden que pueden pagar hasta el 30 del 9. El pago se realiza por transferencia a la cuenta del colegio de abogados y tienen que mandar el comprobante a nuestra cuenta de mail que es gabinete.academico@academis.org.ar con los datos: diplomatura de actualización, comprobante de transferencia, nombre completo y DNI. Estos son los datos que nosotros vamos a tener en cuenta para hacer el certificado. Y además les quiero contar que el doctor Santiago Nuxon me acaba de mandar los temas específicos que vamos a charlar hoy, porque bueno, uno siempre pregunta, ¿no? Y vamos a charlar de cuestiones normativas y procesales en materia de consumo, bystander. ¿Qué es esto, doctor? La Bystander. figura del tercero expuesto. El tercero expuesto, el tercero espectador sería. Claro, el que sin ser parte de una relación de consumo está también, de alguna manera, para ser más específico, con un ejemplo, el que pasa, por ejemplo, por una estación de servicio y ocurre la desgracia, pasa caminando el peatón y ocurre la desgracia que la estación Explota. estalla. Sí, bueno, Wow. ese sería el tercero expuesto. Bueno, bystander entonces hoy. Beneficio amplio de gratuidad porque bueno, justo antes de que empezara esta clase con ustedes estábamos charlando de que hay algunas posturas hoy que estamos viendo en ciertos juzgados de controvertir o cuestionar esta cuestión del beneficio de gratuidad, así que muy importante para los beneficios de litigar sin gastos y el plazo genérico residual de 5 años para casos de consumo. Además, se va a estar sumando el doctor Acho Báez, un amigo de la casa. En un rato, Ernesto, dicen que se llama, pero lo conocemos como Ancho. Y bueno, y por supuesto agradecer al Colegio de Abogados por este espacio que nos reúne para enseñar y aprender, que es lo que más nos gusta. Y bueno, decirles que si bien las clases tenemos acá los disertantes que están de este lado, ustedes son participantes activos, así que hagan las preguntas, las consultas que quieran. Tienen el chat habilitado y también en el chat tienen el tema de la asistencia, ¿sí o no? Sí, perfecto. Se los va a estar mandando a nuestro amigo Federico Rosano, que está en la técnica como siempre. Así que bueno, arrancamos. Bueno, perfecto. Y si quieren audio, yo les hablo. Claro. Y si quieren hablar, nos avisan. Entonces le habilitamos el micrófono y ahí lo hacemos. ¿Arrancamos? Sí, arrancamos. Bueno, antes que nada, Más sola. sí, así es. Presente, ser Así doctor es. sola. Bueno, nosotros estamos a cargo del Instituto de Derecho del Consumidor desde el año 2000.
está un instituto que tiene ya 25 años, Yo no estuve en el año 2000, Claro, no todavía sé. estaba en la secundaria. que por otro lado está con las puertas abiertas a toda persona que le interese el tema. Las reuniones son el primer día lunes de cada mes. ¿Tá? Nosotros formulamos un programa con algunos temas del consumidor y a partir de ahí hacemos un debate de una hora y media, y sobre un tema actualizado del derecho. Así que están todos invitados, todos los que sean abogados, por supuesto, matriculados, pueden participar de las reuniones. Una reunión entre abogados, por supuesto, ¿no? Bueno, para empezar un poquito la charla, simplemente vamos a señalar que el origen. ¿Cómo están? Venga, por favor, si no. El doctor Amarante, una eminencia. Amarante, que es una eminencia también, integrante del instituto, es presidente del colegio, así que tenemos la suerte de contar con él también para esta charla. Bueno, decimos que el origen, nosotros decimos por qué esto siempre la naturaleza jurídica, el origen del derecho al consumidor, que está motivado justamente en las transformaciones sociales, culturales, económicas y ahora hasta tecnológicas, que han ocasionado que como respuesta social aparezca el derecho al consumidor. El consumidor, entonces, la respuesta jurídica para ese cambio que se da en la sociedad. Y este cambio ya empieza a fines del siglo XIX, porque ustedes acuérdense que teníamos el código de Vélez-Sarsfield. Siempre es bueno saber de dónde surge todo, porque Vélez-Sarsfield estaba con una vela, estaba haciendo las normas, y por supuesto no podía prever jamás lo que iba a pasar con posterioridad, ¿no? A cómo iba a cambiar el mundo. Esto que nosotros vemos ahora en la sociedad de consumo, que se empezó a generar ya con las industrias, con la forma de producción que iban cambiando rotundamente, de llevar a una producción artesanal, de hacer un negocio entre una persona, por un lado un vendedor y por otro lado un adquiriente, a ser un vendedor y a ver una producción masiva con millones de personas. Entonces, ese cambio rotundo generó económico, generó que el derecho le tenga que dar respuesta. Y por supuesto, ustedes saben cómo funciona, porque no saben más o menos cómo funciona una sociedad de consumo, cómo funciona el consumo. El consumo funciona en función de las necesidades que tiene una persona. La persona tiene la necesidad de adquirir algo, lo que necesita. Pero ¿qué pasa? Esto no le alcanza al capitalismo. Al capitalismo no le alcanza, entonces lo que tiene que hacer es generar nuevas necesidades. Estas nuevas necesidades lo llevan, ¿cuál es el principal instrumento para llegar a estas nuevas necesidades? La publicidad y el marketing. Las publicidades no siempre son de lo más sensatas, sino que por muchos casos estamos en presencia de publicidad ilegal, publicidad prohibida, que atenta contra la salud, etc. Pero básicamente a través de la publicidad y el marketing generan nuevas necesidades. Y tampoco le alcanza, porque generan nuevas necesidades que uno busca, y entonces aparece el crédito. Es fundamental para que más gente adquiera los productos, es necesario el crédito. Que llegar a esto, potenciar a millones de personas para que puedan crear estas necesidades. Y tampoco le alcanza, porque el capitalismo es así, se va cambiando, y entonces generan que nosotros necesitemos productos que duren poco. ¿Tá? Y ahí aparecen unos conceptos, ¿no? Por cada concepto podemos profundizar mucho, pero básicamente la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida, que ya programan, por un lado, con cuestiones, esto pasa mucho en cuestiones informáticas, automóviles, algo que dure poco, que dure poco. Lo programan, las cuestiones electrónicas, que dure un poquito de tiempo y entonces hay que volver a adquirir. Y por otro lado, la percibida, que como ustedes verán, lo vemos mucho en las cuestiones textiles, por ejemplo, ¿no es cierto? La moda. La moda, la moda. Es decir, cuestiones, uno podría usar siempre una remera, teóricamente no habría problema, pero lo que hacen es que uno vaya comprando nuevo, va pasando con una moda nueva. Así funciona el capitalismo. Nosotros somos unos conejitos, digamos, nosotros que nos van manejando como quieren en esa función.
Y aparte nos generan otra, estos son por el lado de los bienes, y después tenemos por el lado de los servicios, ¿no? No sé si quiere ir pasando Sí, ahí para que un vayan viendo poco. rápido, Bueno, nomás simplemente algunas cuestiones. Pero en los servicios vemos que en la época de Beler-Saffer, fíjense cómo se potenció, ni hablemos de los servicios bancarios. Esto más aparece en la década del 90. Dale nomás adelante. Eh, vemos en la década del 90, bueno, aparecen los servicios bancarios, aparecen los servicios de salud, aparecen los servicios de seguros. Es decir, por todos lados nos van generando servicios que van llevando hasta la situación donde nos encontramos en la actualidad. Eso es básicamente cómo va funcionando la sociedad de consumo y cómo va lo que vendría a ser el proveedor, que va marcando esa diferencia. Por supuesto, ¿qué necesita el proveedor en esta situación, en esta como una sociedad de servicios? Un contrato único, es lo que más le conviene, el contrato único. Obviamente no puede ser un contrato, negociar el contrato con 1 millón de personas, con 2 millones de personas. Entonces, a todo el mundo le conviene que exista un contrato único, contrato tipo. contrato tipo, Pero es exactamente. redactado, obviamente, predispuesto por la parte, digamos, Predispuesto. más fuerte, si se quiere, y ahí se va entendiendo un poco, tal vez, el panorama, el escenario, de por dónde viene. Tal cual, lo que llamamos también por adhesión, tiene distintos formularios, tiene distintos nombres con distintas variaciones, pero básicamente en este contrato, que es útil para todo el mundo, que se encuentra con las normas de Vélez-Sársfield, nuestro derecho, se encuentra con que hay una parte que, que hace el contrato y que genera y que determina que todas las obligaciones son del consumidor y todos los derechos son del proveedor. Entonces acá se produce la falla en el mercado. Acá se produce algo que necesitaba sí o sí ser cambiado, sobre todo acuérdense el tema de los intereses. Nosotros vemos no solo los derechos, y los derechos y las obligaciones, sino que también los intereses nosotros lo percibimos muchísimos años. Entonces, yo quiero que ustedes se pongan, ya que son abogados, me contaron que son bastante jóvenes algunos, pero yo quiero que ustedes se pongan en la idea de como abogados, cómo hacer para defender un juicio con el código de Vélez-Sársfield ante esto, partiendo de la base que Vélez-Sársfield, como todos los juristas del siglo XIX, partían de la base que las dos partes eran Eran iguales iguales. y que para un acto necesitaba discernimiento, intención y libertad, que había presumentemente cada vez que uno celebraba. Pero claro, Previo a la irrupción del capital hablaban de la como paridad, fenómeno, ¿no? igualdad de armas, o sea, en líneas generales, cosa que no sucede en la práctica en esta situación. Que se fue aumentando cada vez la diferencia que existen entre las dos partes del contrato. Diferencias preexistentes. Y aparece, ya en el mundo empieza a cambiar, después viene toda la historia, que no es que lo inventó Kennedy, como muchos dicen, no es que Kennedy lo hizo famoso a la frase del consumidor, porque dijo todos somos consumidores, entonces popularizó una frase que por supuesto en el mundo jurídico ya existía, pero que no había normas, ¿no es cierto? En ese sentido. Entonces, ahí aparece, acá esto ya es fines de la década del 60, Borda, un gran jurista argentino, Guillermo Borda, donde hace la reforma de 17711, donde aparece el abuso de derecho, la buena fe, la lesión subjetiva. Fíjense que la inflación, yo estaba mirando porque la teoría de la imprevisión. Estaba pensando en eso. Toda la semana pensé en la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión tiene ahora, o sea, de la norma de Vélez, o sea, de Borda, hace 60 años, legisló la teoría de la imprevisión, o sea, la posibilidad de que cambie el contrato, que haya modificaciones durante el ejercicio del contrato, ¿cierto? O sea, quiere decir esto, que la inflación era muy anterior, para que ustedes tengan, o sea, ya tenemos no sé cuántos años en este país de inflación constante, como para que se genere un cambio en lo que se firmaba, que era la teoría de la imprevisión, para que sepan que no es un fenómeno nuevo, le digo a los chicos que la inflación en este país es histórica. Entonces, en esas circunstancias tenemos los primeros cuestiones, las directrices de las Naciones Unidas en el 80, y aparece la Ley de Defensa del Consumidor en 1993 en la Argentina. ¿Está? La primera. En el año que le sigue, en 1994, aparece la Constitución Nacional y después ahora tenemos el Código Civil
que en el 2015 que produce, que incorpora los derechos de la... La norma contenida entonces que se incorpora en la reforma del 94 es el artículo 42 de la Constitución, ¿no? Y ahí podés un poquito desarrollar Sí, a qué apuntar. lo que quiero ver, no sé si tenemos ahí un poquito para atrás, a ver si Sí. tenemos, si podemos ampliar eso, no sé si se amplía. También, cómo está en la actualidad el sistema, en la actualidad. Vemos cómo se va desarrollando, ahí no sé si ustedes lo pueden visualizar, los chicos que están viendo, ahí tenemos los derechos fundamentales, ahí están, reconocidos por la Constitución, en sí, el artículo 42, los principios de protección mínima, uno más, y las legislaciones especiales, ¿está? Eso por un lado, que en estas legislaciones especiales tenemos la Ley de Defensa del Consumidor. Ustedes van a ver ahí. Eh, Acá es muy importante, fíjate si eso se lo puede agrandar, ya te lo podés agrandar un poquito. Eh, ¿Para qué en toda la pantalla? eh, Ellos igual lo ven toda la pantalla. Está bien. Lo importante que ustedes tienen que ver acá es que esto no funciona como una especie de pirámide Kelsen. Ustedes ven acá, esto es importante porque pueden haber una dicotomía entre los principios que están en el Código Civil, que funcionan como núcleo duro, como protección mínima, como lo dicen, y la ley o las distintas leyes. Ahí yo puse la ley de defensa del consumidor, que ustedes van a ver ahí, a ver si lo podemos agrandar un poquito para que vean ahí, para que vean. Ellos igual ven toda la Sí, pantalla. sí. Vemos Nosotros cada uno. no vemos. Claro, exactamente, para ver y así lo vamos comentando. Y recién lo estabas. Más abajo de Más eso. por ahí más abajo que Claro, la ley de defensa de la competencia, la lealtad comercial, la ley del código alimentario, Así la ley de medicina, la ley de medicina prepaga. Es decir, cada cuestión que nosotros como abogados vamos a analizar, tenemos que ver que cada cuestión que nosotros vayamos a analizar, vamos a tener que analizar, agarrar alguno de estos textos para poder verlo, para poder encarar la cuestión, ¿cierto? Entonces, lo que acá hay que saber es que los dos principios, los dos primeros funcionan como cuestiones que van a estar básicamente sin modificaciones, pues tanto el Código Civil como la Constitución son prácticamente muy difíciles de modificación. En tanto la ley, toda la reglamentación detallada, ustedes van a ver que permanentemente hay modificaciones. ¿Está? Hay permanentemente modificaciones que nos llevan justamente a eso, justamente a las modificaciones porque es muy variable. Ustedes saben que en estas cuestiones de consumo, incluso fíjense que ahora durante la pandemia hubo modificaciones, por ejemplo, en materia de daño punitivo, el alcance del daño punitivo, es decir, siempre, hay también hubo en materia de derecho a información también, es decir, siempre hay alguna que otra modificación. Y a la vez, ustedes saben que estamos en un sistema, esto no es para entrar a la filosofía, pero también ya que paso la tocamos, esto del postmodernismo, el postjuridicidismo. Entonces, claro, hay nuevos estándares. Claro, entonces hay algún tipo de reglamento para cada tema. Tenemos un microsistema para cada tema. ¿Tá? Esto funciona como funciona el resto de la sociedad. Esto yo a los que me están viendo, a los chicos, les aconsejo siempre analicen el derecho como un todo. Más allá de que usted encare un tema de defensa del consumidor o lo que sea, el derecho es un todo. Y más ahora que hay principio, analizar distintas normas, porque no es que una norma, acá pasa mucho, ustedes le van a pasar que a lo mejor encaran una demanda de este tema con un juez, por ejemplo, un tema de salud. Y va a decir, no, estos se rigen por las normas de derecho de la salud. No, no, no. El juez tiene que analizar todas las cuestiones, tiene que englobar y tiene que hacer el diálogo, ¿vale? El famoso diálogo de fuente, y analizar y tiene que aplicar las dos normas. Es decir, o sea, mirar la totalidad del derecho y en base a eso. Ahora es mucho más fácil, digamos, esto que le estoy diciendo también era más complejo hacerlo antes, porque no estaba el Código Civil y ahora el Código Civil es claramente... Tiene el diálogo de fuentes. Tiene el diálogo de fuente, pero aparte, adentro, ustedes saben que
también, si queremos analizar la filosofía, no me quiero ir mucho del tema, pero si queremos analizar la filosofía jurídica, ustedes saben que la corriente positivista decía que lo único que era derecho era básicamente lo que estaba escrito en la ley. Y hay otra corriente constitucionalista que vino después, ¿no? Y un naturalista, sobre todo, y después y un constitucionalista que dice, no, ojo, hay principios jurídicos. Entonces, una ley, ahí viene la famosa frase, la norma injusta no es derecho. ¿Eh? Una norma injusta no es derecho. Entonces, toda esa situación, esto tendrían que analizarlo, que ahora está muy bien clara en el Código Civil, el tema de los principios en el artículo. ¿Está? Bueno, entonces vemos que estas tres básicamente son las tres cuestiones. Vamos a analizar un poquito lo que dice nuestra norma madre, el artículo 42 de la Constitución. Acá yo básicamente no la estoy pudiendo ver, vamos a ver si está medio chico ahí pero básicamente eh, se dice claramente ahí qué es lo importante de esta, que dice que en la relación de consumo, ahí mete un concepto que después lo vamos a desarrollar, que yo quiero que lo tengan claro, porque es un tema constitucional indeterminado. Es decir, aparece en la Constitución y habla por primera vez de la relación de consumo, que no es el concepto que tenía básicamente en el 93 la Ley de Defensa del Consumidor, que hablaba básicamente del contrato de consumo. Cuando hablaba, si bien podía utilizar normas, básicamente se hablaba del consumidor que contrataba un servicio. Y acá aparece la idea de relación de uso. Entonces le dice, miren, dentro de lo que es la relación de consumo, dentro de lo que es la relación de consumo, el consumidor tiene derecho a la protección a la vida, a la integridad física. Vayan pensando, le pido a cada uno que vayan pensando en el juicio que se le presenta la posibilidad de tener el juicio en la mano y cómo invocar estos artículos, porque siempre, como consejo, se lo doy, vayan desde la Constitución hacia hasta las Muchos, normas menores. perdona, un paréntesis, muchos colegas hablan de populismo jurídico muchas veces cuando se quieren cuadrar un caso de consumo, por ejemplo, con una prepaga, por no decir una prepaga, porque la prepaga no hay duda que entra a la ley de defensa del consumidor, pero por ejemplo las obras sociales que son de naturaleza pública, y ahí entra el artículo 1 de la ley de defensa del consumidor, el artículo primero, ¿no? Que habla de que el que adquiere, ahí hay que ver el juego de quién es consumidor y quién es proveedor en los artículos 1 y 2. En el artículo 1, cuando habla de consumidor, dice el que adquiere bienes o servicios en forma gratuita o onerosa, sean de naturaleza pública o privada, para sí o para su grupo social, familiar o social. Dice en líneas generales más o menos eso. Entonces, se podría encuadrar, y ahí está la pregunta que dejamos picando, ¿se podría encuadrar a una obra social de naturaleza pública como un caso de consumo? Esa es la pregunta inicial, ¿no? Y bueno, y ahí te dejo la palabra. Sí, sí, sí. Básicamente, entonces, siguiendo ese razonamiento, porque acá lo dice claro, yendo a lo que vos estás planteando, es a la protección de la salud. O sea, tenemos que determinar si un consumidor y tenemos la protección de la salud, a la seguridad, perfecto, a la información veraz y adecuada, ¿eh? Fundamental, cualquier cosa tiene que haber información. Y cuando hablamos de información, acá le hago una aclaración también, porque en los juicios ustedes van a ir dando cuenta que no es solamente la información que le tiene que brindar el proveedor sobre lo que uno compra, sobre el objeto que uno adquiere. Por ejemplo, ustedes van y compran un televisor de última generación, una heladera, sí, le tiene que informar cómo funciona, qué tiene, una computadora, lo mismo. Esa es sobre la naturaleza de la cosa, pero también le tiene que informar sobre el negocio jurídico que va a hacer. O sea, sobre la heladera y cómo va a ser el pago, cuánto sale, cuál es la tasa de interés, si es a crédito, cuál es la tasa anual y cuál es la tasa efectiva anual. Todo esto son obligaciones que tiene el proveedor y es fundamental porque y si incumple cualquiera de estos, nos permite nosotros como abogados a pedir la nulidad o a pedir que esa cláusula no funcione. O sea, tienen un montón de requisitos que hay que analizar en cada caso. Tenemos también ahí la condición de trato equitativo y digno. Fíjense, si ustedes piensen en el trato equitativo y digno, ustedes fíjense ahí, si ustedes
Si a usted le parece que hay trato equitativo en uno, cuando uno está, por ejemplo, 50 minutos esperando en un banco, si le parece que ahí hay trato equitativo y digno, por supuesto, si lo tratan con discriminación, por alguna cuestión, por aspecto, o no le dejan entrar a un lugar, ustedes como abogados vayan imaginando acá, le pregunto si hay trato equitativo y digno si yo presento una nota y no me la contesta. ¿Le parece que es un trato digno? Bueno, todo esto son los análisis que ustedes tienen que hacer en la práctica, ir pensando y ver en el juicio que tienen. Porque acuérdense que si hay una contestación o hay un trato indigno, por supuesto el daño punitivo es mucho más fácil. O sea, ustedes como abogados tienen que ir preparando ese juicio cuando no se cumple alguno de estos requisitos constitucionales. Bueno, pasemos el segundo párrafo. Ustedes van a ver que el segundo párrafo es muy importante. También le digo por qué es muy importante, por ahí la gente no vislumbra, porque es la obligación del Estado. Y ahí dice las autoridades proveerán. Y acá hay también una confusión, que esto también quiero que lo tengan ustedes como abogados, que dice la autoridad y muchos piensan en el Poder Ejecutivo. Cuando dicen las autoridades proveerán a los derechos que acabamos de ver, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia, al control del monopolio. eh, Justamente acá me contaba Federico que tenía un problema, que venía acá, que no le pasaba al colectivo, están las reducciones del colectivo. Bueno, acá está el rol del Estado. Acá está la reducción, tiene que proteger a la competencia, tiene que controlar los monopolios, porque hay monopolios que no se pueden evitar, hay otros monopolios que sí se pueden evitar, pero la mayoría se puede evitar, pero hay monopolios que no se puede. Por ejemplo, pienso yo en voz alta, podemos convenir que a lo mejor no puede haber dos empresas de agua potable. Claro. Es muy difícil porque las cañerías sería la inversión, sería prácticamente inviable, ¿no? Ya. Pero entonces lo que tiene que hacer el Estado es controlar muchísimo más porque existe un monopolio. Entonces, el rol del Estado es fundamental. Y cuando digo el Poder Ejecutivo, ¿por qué digo? Porque el Poder Legislativo tiene que sancionar las normas y sobre todo, en nuestra cuestión, el que tiene que proteger a los consumidores es el Poder Judicial. Cuando vamos, hay que hacerle notar a los jueces, que hacernos notar cuando vamos a litigar y vamos en defensa de los consumidores, tenemos que hacer notar que ellos tienen una obligación que es constitucional, que es defender a los consumidores. Y no solamente eso, sino que la ley de defensa del consumidor, la 24240, es una ley de orden público, ergo Tal cual. de aplicación inexcusable, o sea, carácter imperativo y aplicación inexcusable por parte de los jueces. O sea, no se pueden apartar de eso. Vendría a ser la misma estructura que las normas laborales, ¿no? Obviamente la ley de contrato de trabajo, comparemos, hagamos la misma estructura, orden público. Y bueno, creo que los colegas, la mayoría de los colegas sabrá por dónde viene la mano del orden público. Y bueno, eso nomás era. Sí, perfecto. Y hay que tener en cuenta acá también que ya que agregamos al Poder Legislativo, el Poder el Ejecutivo y el Poder Judicial, esto al nivel nacional, provincial y municipal. ¿Está? Porque ustedes saben que nosotros acá tocamos siempre la ley de defensa del consumidor, lo charlamos, pero acá existen hasta ordenanzas que pueden defender al consumidor. O todo lo que tenga que ver con la salubridad, la higiene, son cuestiones que afectan de alguna manera al consumidor, o las cuestiones alimenticias, que también tienen que tener en mira la protección al consumidor. ¿Está? Bueno, vamos a pasar cómo está entonces configurado. Por un lado, dijimos la Constitución Nacional. Vamos a ver un poquito si podemos pasar al otro, el Código Civil argentino. Sí. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial, el 2015, lo incorporó el tema del consumo adentro. Y ahí donde eran las obligaciones en general, que es el título 1, acá no lo tienen en el gráfico, pero básicamente es así, aparecen los contratos en general. ¿Está? Ahí también tiene una protección. Esto también es necesario aclarar porque por ahí hay una confusión. Los contratos de adhesión es una forma de cómo se forma el consentimiento, pero no necesariamente porque existe un contrato de adhesión, existe un contrato de consumo. Eso que quede claro. Tampoco, no necesariamente va a haber contrato de consumo cuando hay un contrato de adhesión. O sea, son cuestiones que van muchas veces de la mano. Generalmente hay adhesión y hay consumo, pero ustedes pueden celebrar un contrato discrecional y sin embargo puede ser de consumo.
Pero digo, cuando, por lo general, en líneas generales, cuando ya tiene las cláusulas pre-redactadas por ahí, en los formularios tipo, los modelos, por la parte predisponente, se supone que son ya contratos de consumo, se utilizan en la gran mayoría para casos de consumo, porque el consumo atraviesa de manera transversal en toda la materia contractual prácticamente hoy. El escenario es bastante grueso. No son tanto los contratos paritarios, digo, pero sí hay muchos contratos de consumo. La relación de consumo en sí y obviamente el contrato de consumo se dan diversas situaciones, es lo que vos hablabas un poco hoy, ¿no? Por eso digo, por ahí los de adhesión son los modelos que se utilizan para avanzar sobre los contratos de consumo, Ujú. en líneas generales. Sí, 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 por eso, en línea general sí, pero no necesariamente tienen que coincidir. ¿Por qué? Porque puede haber un contrato de adhesión que no sea celebrado por un consumidor. O sea, pueden celebrar dos empresas, puede ser que una adhiera en un contrato Claro, entre partes, proveedores, por entre ejemplo. proveedores. Por ejemplo. O sea, puede pasar que no sea. Y también puede pasar, porque esto es necesario, que se celebre, vamos a suponer, acá siempre hay ejemplos, por ahí vamos a ejemplos de, qué sé yo, de gabinete, por ahí no pasa, pero vamos a suponer que yo hago pero puede pasar, obvio, obvio, puede pasar. Yo quiero comprar una cuestión determinada a una empresa, vamos a suponer que quiero comprar un tractor con tales características y a lo mejor yo digo, no, mira, le voy a pagar de tal forma, entonces hacemos un contrato particular entre los dos. Eso no quiere decir que no sea un contrato de consumo, ¿está? Porque uno es un consumidor y el otro es un proveedor, ¿está? O sea, puede pasar en que haya una discusión, inclusive el contrato, no sea un contrato de adhesión, igual hay un contrato de consumo, ¿está? Sí, Porque uno está referido a la forma en cómo se hace el contrato y otro tiene que ver la calidad de que uno sea proveedor y el otro. Claro, la naturaleza de la relación. totalmente. Exactamente, Totalmente. hay que ver porque hay... Y acá Eh, tengo una consultita sí, se me tiene una pregunta. El colega pregunta, consulta al doctor, el banco no realiza un stop debit, ¿qué se puede hacer? Esto es además una cuestión práctica, ¿no? claro, sí, no, tienen que insistir. El banco no le realiza o le realiza sin su No, dice el consentimiento. banco no realiza un stop debit. ¿Sí? Aquí le solicitaron que se haga un stop ¿Sí? debit y el Y, banco no lo y- hace. y tiene que funcionar, está dentro de su facultad de solicitar ese servicio. Y si no le presta el servicio, le tienen que mandar una carta de documento, intimarle al banco Claro, como notificación reciente siempre decimos, más allá de que la vía clásica es la carta de documentos, siempre. Igualmente y puede tiene en la presentar una aplicación, en nota, la si no quiere aplicación, gastar en una carta de documento, pues exactamente. por ahí puede pasar que una nota, hoy una carta de documento sale dinero y por ahí mucha gente no Sí. quiere, nosotros que más o menos vemos, por ahí Sí. hay gente que no tiene dinero para la carta de documento, o sea, tiene bastante para llevar al presidente, entonces por ahí con una nota, lo puede hacer por vía mail, lo puede hacer, se tiene que tener la prueba nomás, de que le manda, que recibe, y bueno, en ese contexto el banco le tiene que dar una explicación de por qué no lo está haciendo, ¿no es cierto? Y Tal si no cual. lo hacen, hay un trato indigno, ya, una grosera indiferencia hacia los derechos de los usuarios y consumidores. Está la aplicación, se pueden hacer, yo sé que hay una serie hay un ítem donde se pueden hacer los reclamos, pero claro, hay gente que por ahí no es tan avanzada en la tecnología, o por lo menos en la utilización de estas herramientas informáticas. Y ahí es donde se complica la cosa, ¿no? Claro, exacto. Ahí es donde se complica. También creo que pasa otra cosa que es muchas veces la paciencia que tiene que tener el consumidor para poder llevar adelante su reclamo o consolidar quizás ese reclamo, porque es como que te invierten la responsabilidad a vos que vos hagas todo el mecanismo. Tal cual. Entonces, también creo que un poco hacer docencia con eso, con los clientes, de hacer la vía, ir por la vía y tener los elementos para que eso después nos sirva como prueba. Y recordemos algo también, el banco es hacienda especializada. Entonces está más pronunciado el deber de responsabilidad en cabeza del banco. Así que bueno, el consumidor siempre está en una diferencia abismal en relación a un banco, a una empresa proveedora de energía eléctrica, lo que decía hoy, por ejemplo, a un monopolio de esto de los servicios públicos. Están mucho más expuestos los consumidores. Entonces, ante esa circunstancia, el juez tiene que examinar una lente un poco más amplificada estas cuestiones, estas relaciones de asimetría que hay. Pero obviamente, en la práctica hay que judicializarlo. Pero se puede llegar a una conciliación, a una instancia de mediación, sí, es mucho más factible porque justamente ellos saben que la ley de defensa del consumidor viene a equilibrar esas diferencias preexistentes que hay.
Bueno, Claro, la diferencia es... viene por ahí la mano. Sí, creo que más en el caso de la cautela con el tema de los adultos mayores, de repente que quedan siempre sujetos al mismo banco o que se establece que tienen que ir a tal banco y que después ese banco no da la respuesta esperada para el servicio prestado, ¿no? Claro, hoy Sí, está muy en boga sobre los mayores adultos y también las cuestiones económicas profundas, de diferencia económica profunda, de falta de educación profunda, pues tenemos una sociedad que está integrada por muchas personas que están pasando por ese momento, en este momento, eh, que es el concepto del hipervulnerable. O sea, ya sería un consumidor más vulnerable que el consumidor en sí, que y ya es después vulnerable, también está más pronunciado ahí, más amplificada todavía la lente después para examinar las por cuestiones supuesto. de la hipervulnerabilidad. Por eso también ustedes como abogados que se van a encarar al caso, son todos estos conceptos que tienen que tener en cuenta, porque ustedes le tienen que llevar hacia el juez hasta conceptos que a lo mejor el propio juez desconoce. Entonces, O hay que que llevar... quizás no los tendría en cuenta si no se hace el planteo Pero es que del muchas caso. veces lo que hablaba, lo que decía el doctor Mazzola, muchas veces se aplican cuestiones puramente derivadas del derecho civil a caso de consumo. Y eso es lo que pasa en la práctica. Cada juzgado tiene su librito y termina pasando esta Sí, injusticia que dan justicia. muchas cuestiones vinculadas a la dignidad de la persona, los derechos humanos de la persona ante esa relación de consumo también. Claro, eso también es otra ventaja, ya veniendo a cuenta, analizando el derecho en general. Esta es otra ventaja que tuvo el código, que fue que, digamos, hizo privado un montón de derechos que eran públicos. Tal cual. ¿Tá? Entonces, como dice la colega, nosotros acá nos encontramos con que tenemos los derechos humanos de tercera generación, que son estos, los derechos de la solidaridad, que son derechos que lo afectan al consumidor también en particular, pero también como parte de un grupo. A la vez Tal tiene cual. esa cuestión como es Su pertenencia al grupo. exacto, que también están los derechos ambientales, bueno, el patrimonio cultural, etcétera. Pero básicamente llevaron eso, que es público, al derecho privado a meterlo en el Código Civil. Y eso es una ventaja total que tenemos como abogados para hacerlo llevar hacia el juez, porque como ella lo comenta, el tema de la dignidad es fundamental. Tal Yo cual. creo que el tema de la dignidad es fundamental, haciendo que un trato equitativo y digno, ¿no? El tema de la dignidad, analizada cada cuestión en este estado del mundo, siglo XXI, tiene que estar siempre Aparte del presente. derecho personalísimo, de variable constitucional, por eso se dice que el consumo tiene anclaje en los derechos humanos también. Tal cual. Hay que observar eso. Más allá de que no hay una identidad, sí hay un anclaje dentro o sea, no podemos decir son derechos humanos al 100%, sino que hay una identidad, hay un anclaje nomás al respecto, justamente porque tiene un raigambre constitucional y la Constitución está al lado del Tratado de Derechos Humanos. De ahí Tal cual. tenemos Es que un bloque partir. constitucional. Totalmente, totalmente. Y ese diálogo de fuentes que incorpora el Código Civil y Comercial hoy en día. Entonces hay nuevos estándares que se pueden ir indagando y divulgando. En la medida, obviamente, del ejercicio de la profesión, eso se da en el marco del ejercicio de la profesión y ver qué jueces, obviamente, dan o no lugar a estas cuestiones. Y Y lo revisan. muy importante tenerlo ahí al momento de plantear nuestra teoría del caso, ¿no? Porque creo que muchas veces en la vorágine de iniciar la acción se nos pierden estos elementos que son indispensables y que después termina ahí como el tema constitucional, casi como un punto más de la demanda, ¿no? Ujú. Tal cual. Esto generalmente es donde es muy notorio este tema y donde muchos de si vamos a hacer un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, ahí justamente donde más juegan, ni hablemos si vamos a la corte, ¿no? Pero es fundamental. Bueno, sigamos. En el capítulo 3 entonces, ahí están las modalidades especiales, ahí fija las modalidades especiales. Acuérdense, en el anterior, ahí las modalidades especiales, Bien. el Código Civil, y acá es muy importante todo lo referido, cuando habla de modalidades, habla de las cuestiones electrónicas, habla de los negocios celebrados fuera del establecimiento comercial, y sobre todo, bueno, también los que se compran por vía telefónica, pero ahora que todo el mundo está comprando por internet, es fundamental. Yo le digo, peguen una mirada porque hay un montón de respuestas que se encuentran ahí y que por ahí la gente no sabe. Para empezar, el derecho de revocación, que todo el mundo dice, mira, este me permite.
retractarme. No, no, ojo. El Código Civil es el que le dice que uno tiene 10 días para retractarte cuando se hace esa modalidad. O la entrega de las cuestiones, la entrega de la cosa, tiene 10 días para retractarse y volver el negocio para atrás. ¿Está? Esto es fundamental. Lo mismo acontece con la, la cuestión de jurisdicción. Esto tener en cuenta también. Porque ustedes celebran un contrato por internet y están celebrando a lo mejor un contrato con alguien de Buenos Aires. ¿Está? O están con alguien de Chubut. Y entonces, ¿dónde le hacen el juicio al consumidor o dónde el consumidor le hace el juicio a la persona? Sí, o cuando el mismo contrato ahí de adhesión o de consumo plantea prórroga de jurisdicción. Ujú. También tener en cuenta plantearlo al momento de la celebración. Bueno, la prórroga de jurisdicción, Adiós, salió sí, el tomá. grupo. Salió. Acuérdense que tenemos las cláusulas abusivas. Ejemplo de cláusula abusiva, la prórroga. Jurisdicción. Eso ya, de entrada, que para los chicos que nos están viendo, esto es muy importante. Es muy importante. Hay criterios clásicos. Claro, para los chicos que no No están. habrá responsabilidad sin culpa, por ejemplo, esos criterios, digamos, que se aplicaban antes ya no. Pero esto tienen que saberlo, porque antes uno entraba y traía un auto, se compraba un auto, y resulta que cuando se enteraba, en realidad usted celebró un contrato en Buenos Aires, estaba acá. ¿Te acordás que hubo Y uno pasaba, tiempo no, pero de eso era. mucha No, vorágine de esos planes de auto? no, ese tiempo duró 50 años. Tiempo interminable. Ese se celebraba y decía que para cualquier cuestión, los tribunales competentes eran los tribunales de la ciudad de Buenos Aires. Entonces uno se atrasaba, Y una o no dos cuotas. contemplaba el flete. No, uno o dos cuotas uno se atrasaba, chao, tenía un juicio en Capital Federal. Uno estaba acá, en Posada, o cualquier punto del interior, y le llegaba una orden de secuestro, le secuestró, uno estaba ahí desatento, salía cualquier cosa, le estaba esperando al oficial de justicia, Con la grúa. aparte el juez acá, acuérdense que no se puede meter. O sea, el juez de acá lo único que tenía que cumplir la medida. O sea, que pasaba por el oficial de justicia acá, cuando usted se daba cuenta, ¡pum!, tenía el auto secuestrado. ¿Y cómo uno hace? Yo quiero que alguien me explique, para litigar en Buenos Aires, tenía que contratar un abogado en Buenos Aires, o sea, le salía más caro y perdía el auto y era un peligro total. Bueno, gracias a Dios todos esos abusos se terminaron, o por lo menos tienen las herramientas como para terminar todo ese tipo Sí. de abusos. Yo creo que por lo menos estamos en la mejor época. No sé si Ni lo dudes. obviamente, no sé, a nivel jurisprudencial, sí, más allá de los criterios que se van presentando, a veces desfavorables, pero a veces favorables, yo creo que estamos en la mejor época. Obviamente, de la cuestión de consumo, porque las consecuencias procesales en sí que implica la norma. Primero, un proceso gratuito, la gratuidad amplia, en un sentido amplio. Un proceso sumarísimo, el más abreviado del código, que en este caso es el sumarísimo acá, por lo menos en la práctica acá es. La inversión de la carga dinámica probatoria. Tal cual. En cabeza de que están en mejores condiciones, en este caso los bancos, por ejemplo, están hablando del tema banco, acá tienen otra consulta y viene a colación también, pero el tema del banco, que como es hacienda especializada, se invierte la carga probatoria en cabeza del banco y el banco es el que tiene que colaborar por ese deber de colaboración que las normas, obviamente de manera tajante, le obliga al banco a que aporte las pruebas necesarias para avanzar en cualquier proceso. Entonces digo, estamos en la mejor época y la última consecuencia procesal, que es la más importante, el daño punitivo. O sea, aplicar una multa civil para disuadir conductas que son disvaliosas o que por lo menos que hagan a veces la ecuación espuria de la empresa en sí y que se le aplique una multa civil en ese concepto. Bueno, o sea, creo que estamos en la mejor época, me parece que... Sí, por eso son todas herramientas las que nosotros le vamos marcando, que el último estaba fijado ahí, que tenemos las cláusulas abusivas, que como las mencionamos, ahí hay una cuestión que no mencionamos, simplemente se lo toco así rápido, capaz que después lo podemos... O sea, cada uno de estos temas yo creo que la gente, que los que nos están viendo sepan que una hora le podemos dedicar, o 2 horas le podemos dedicar a cada uno de los temas, ¿no? Pero básicamente aparece una figura que es la situación jurídica abusiva que está donde está el capítulo de la cláusula abusiva, aparece un artículo que está referido a la situación jurídica abusiva. Y eso, mírenlo bien, porque esto era algo que pasó eternamente, acá también antes,
y que sigue pasando en alguna o menor medida, pero que no había herramientas jurídicas, que está relacionado con los contratos conexos. Es decir, uno iba, por ejemplo, a comprar un vehículo, iba a una de las empresas de acá, a una de las concesionarias de acá, y uno iba y resulta, esto también podía pasar cuando uno iba a comprar una heladera, si lo quieren llevar más abajo, un televisor, una heladera, algo que salga menos que un auto, pero el negocio es el mismo. Uno iba y decía, bueno, ¿sabe qué? Nosotros le vamos a financiar. Usted haga una entrega al 20% y nosotros le financiamos. Resulta ser que uno iba, firmaba, y como va esto, y en realidad el que le está financiando es un banco, no es el que le está financiando la casa. Está financiando la casa que uno compra, el proveedor, digamos, no es la concesionaria, sino que le está financiando un banco. ¿Qué pasa? Resulta que el auto a los 3 meses tenía problemas, o la heladera, cualquiera de los dos ejemplos, no cuantía, tenía un problema, y uno iba y le reclamaba, esto está mal. Bueno, perfecto, tráigamela acá, la cerveza, tal. Pero la cuota le exigían que le siga pagando. O sea, al principio no eran de pleito y contrato, que es histórico de decir, bueno, yo no pago si vos no cumplís, si el otro no cumple, yo no cumplo. O sea, mientras me está regalando, yo no pago la cuota. No, no, porque acá venía un banco o una financiera, en menor de idea, decía, mire, usted no pagó, tiene un pagaré acá y usted no está pagando. No, pero si no están dando ni mi auto ni me están dando la heladera. Ah, no sé, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Acá nosotros le prestamos el dinero y nosotros le están corriendo los intereses y venían y le metían un juicio ejecutándole un pagaré a esa persona. Y a la vez no le daba la heladera. Entonces, fíjense, hay un artículo de la situación jurídica abusiva que es muy interesante porque uno ahí tiene que englobar todo. Si no, no, pará. Acá se trata de un negocio total. Yo una vez tuve una cuestión particular, me acuerdo que en un caso que me vinieron a ver, había en la época que existía la guía, o ahora básicamente, a una persona le sonaba el teléfono porque le habían puesto mal el número de su domicilio en una farmacia. Entonces le sonaba el teléfono permanentemente porque le llamaban a la farmacia. Antes se ocupaba mucho la guía, o sea, decía, la farmacia tal, tal, entonces le La llamaban. famosa página de color especial. Exactamente, página amarilla, te la hago página amarilla, blanca, no sé cómo se llama. La cuestión es que le miraban ahí, le sonaba, le sonaba. Entonces el tipo estaba loco en la casa. Entonces yo le inicio un juicio a la empresa telefónica en aquel momento y resulta que lo primero que me dice, nosotros no tenemos nada que ver. Lo que hace en la página es la empresa tal. Tal. Nosotros no tenemos nada que ver. O sea, ellos te llevaban todos los años, antes con te ponían una guía. Y después ellos no tenían nada que ver. Un error en la guía. Entonces, ¿qué hacían? La excepción, falta de legitimación, me ponían, porque no estaba. Bueno, en definitiva, antes de todo esto, porque esto fue antes de estas cláusulas, esto, bueno, pudimos englobar dentro de lo que son contratos de adhesión, porque ellos tenían contratos, era el nombre, utilizan distintos nombres. Pero bueno, esto también puede pasar, fíjese, muchas veces con el tema de cuando uno va un plan de ahorro, piénsenlo, donde hay varias gente metida, hay varios actores metidos, o sea, está la fábrica, está el plan, está la financiera, que, o sea, están todos. Entonces, uno ahí como vos tiene que tratar de englobar a todo. Bueno, y ahí está justamente una pregunta, una consulta que hace en la línea de los planes de ahorro. Dejo consulta, dice Mario. ¿No es una violación a las normas protectorias de consumo que las mismas secretarías y distintas oficinas de defensa del consumidor de la provincia no reciban denuncias por abusos, incumplimientos por tema de planes de autoahorro? Dice. Hay órdenes de no tomar estas denuncias, dicen entre comillas. Desconozco esto dicho, pero sí entra en la categoría que dice el doctor, o sea, entra en una acción colectiva en realidad, y hay determinados requisitos para realizar o para interponer una acción colectiva. Yo no sé si viene por esta línea, pero en particular. No sé por qué no le tomarían la No, denuncia, eso es lo que allá de- desconozco, Y porque le tendrían que tomar la ¿Por qué denuncia. acción colectiva? O sea, digo, en este sentido, acción colectiva por el tema de que del contrato de adhesión, que es el mismo para todo el género, para toda la camada, digamos, el mismo contrato de adhesión que firman y adhieren todos. Vamos a decir, lo que pertenecen a un grupo de planes de ahorro. Por eso ahí entraría una acción colectiva. Pero no había escuchado esto. Yo no lo había escuchado, pero, o sea, en principio le digo que le tienen que tomar la denuncia. O sea, como cualquier consumidor que vaya a formular una denuncia en un organismo del Estado, que está para eso justamente, que está para protegerlo,
Pero aparte, ¿por qué la persona que está tomando la denuncia tendría la potestad de tener ahí un criterio de decir Claro, por eso sí o Claro, no? no la denuncia, claro. Mira, en no. todo caso le puede rechazar con un fundamento por algo, por Claro, algún pero hay fundamento. órdenes de no tomar esas denuncias, dicen. O sea, acá es el dicen. Acá hay un chisme, Claro, está hay un bueno, chisme. está bueno el chisme. Pero lo que tiene que hacer es formular la denuncia y que se lo diga, o sea, que le reciba la denuncia y alguien que le escriba por qué no le toma la denuncia, o sea, Tal como cual. cualquiera, es como una situación. Exigir el Nosotros como tenemos que justamente para, como diría, no me quiero también poner, como diría Boyerin, ante nosotros tenemos el deber moral, todo ciudadano en realidad, no solo el abogado, el deber moral de rebelarnos ante lo injusto. Nosotros tenemos que rebelarnos porque si es injusto no tenemos que ir para allá y en este caso no veo cuál es el motivo, por ahí hay algún fundamento en particular, algún caso en particular, no conozco, pero en principio no hay fundamento. Pienso que también aplica para el caso, por ejemplo, de las plataformas donde vos estás realizando una compra-venta, ponerle de algo y resulta que además eso incluye de repente un seguro o de repente la vinculación a otra plataforma más que va a ser la que va a ejecutar en realidad ese contrato. O sea, hoy en día creo que también la contratación electrónica te lleva a que no es solamente una persona la que está del otro lado, sino que son dos o tres normalmente. Claro, claro, exactamente, lo decís perfecto. Son herramientas que antes no existían, porque antes yo no le podía, o sea, imagínate que uno firmaba un pagaré, el pagaré por supuesto no tiene causa. Claro, Realmente. Entonces lo estaba ejecutando una financiera, pero en realidad era una deuda que tenía por la ladera, un banco, pero en realidad era una deuda que era por traer un auto. Entonces no podemos despegar esa situación. Y sin embargo, hace empezar el poder de la persona jurídica, del proveedor, y decirle, bueno, vamos a ejecutar. Bueno, ahora, antes no existía, ahora tenemos la herramienta. Tenemos que un contrato conexo y tenemos que una situación jurídica abusiva. Son herramientas que hay que trabajarlas, por supuesto, pero que están ahí. Antes no hay que existían. plantearlo en Hay que los plantearlas como casos, corresponde. tal ¿Sí? cual. Bueno, y por último tenemos, vamos a comentar así la ley de defensa del consumidor. Esto yo creo que, ya le digo, sobre cada uno de estos puntos podemos hablar una hora, ¿está? Pero yo no sé si eso se podemos agrandar un poquito o estaba la Ahí información, no sé hay un yo. montón de artículos. Son, básicamente lo contamos rápidamente, no, simplemente lo vamos a contar así rápidamente para ver, porque está toda la ley, ahí sacamos lo más relevante, ¿cierto? Entonces, primero, información adecuada y verá lo que dijimos. Por un lado, sí o sí, sobre información sobre la cosa que se vende y sobre el negocio jurídico. Eso, ustedes ténganlo, porque por ahí la gente no lo sabe y va y cree que me informó sobre qué tiene producto, pero no me informó el negocio. ¿Qué tenía que pagar? ¿Cuál era la tasa de interés? No. ¿Eh? Que en Igualmente, realidad por ahí el que me ejecuta hace la deuda es el software tal. no por eso, entonces, Sí, Estaba en la cláusula predispuesta esa que sí, el había que mirar con formulario, tal cual. sí, La letra hoy, chica. hoy la letra chica, para ser honesto, la realidad es que no la lee nadie. Esa es la realidad. No, y Dicen los es lo más, contratos ahí y entran las neurociencias. sí, Las neurociencias, creo que es parte, así como la inteligencia artificial, si no vamos con la inteligencia artificial, vamos muertos en la profesión hoy en día, con la nueva herramienta que hay. Las neurociencias también forman parte. ¿Y por qué digo las neurociencias hay que meterse cuando hablamos de consumo? Porque tomamos decisiones muchas veces. En el día, ¿cuántas decisiones podemos llegar a tomar? No tengo el número exacto, pero desde que nos levantamos, o sea, decidimos si cepillarnos los dientes antes de tomar mate, si vestirnos, ponernos tal ropa, si tomar tal camino cuando nos vamos al trabajo, y así durante todo el día. Tomamos decisiones. Y, por ejemplo, cuando nos vienen con un contrato de adhesión, de esto que veníamos hablando, y nos hacen firmar a las apuradas, un contrato que está pre-redactado, y nos hacen firmar. Yo digo, no entraría en la neurociencia ahí porque tenemos que tomar a veces decisiones apresuradas. Y ahí está lo que nosotros también podríamos llegar a plantearle a la justicia, a los jueces, obviamente, para que analicen. Estas cuestiones que ya están estudiadas por la ciencia. La neurociencia, te digo, así, en líneas generales, nos podrían a nosotros ayudar, por lo menos, a entender esta situación, porque todo tiene un origen, obviamente, de esa firma que pone a lo mejor un consumidor, un usuario, en el desconocimiento. No, en el caso, se te Entonces, quemó la heladera
vos necesitas resolver lo de la No, heladera eso sí. cuanto antes. Sí. Entonces, en la urgencia, la persona va y firma. Sí, exactamente. Y ahí está la decisión apresurada. Pero la ciencia ya dice que nosotros tomamos decisión apresurada, que no nos ponemos, ¿quién se pone a leer todo el contrato antes de firmarlo? A ver, dame, voy a leerlo y no, te apuran, che, firmá, No, rápido, dale, normalmente el apurate. cliente ya te viene O sea, con la que ya hizo. Sí, No, pero aparte y inmediato, la o parte sea, más débil. hay y menos contratos y información. contratos, pero hay contratos que son de 50 páginas que son no se puede leer. Pero bueno, por suerte ahora antes no teníamos el riesgo que teníamos de antes, ¿no es cierto? Porque antes lo que se firmaba, y hoy por hoy la cláusula abusiva, la posibilidad de una cláusula abusiva, está latente, digamos. Siempre está la posibilidad de analizar, Hola, amigo. siempre está la posibilidad de analizar Hola. en caso si hay un desequilibrio en la prestación, ¿no es cierto? Bueno, bueno, también por supuesto la obligación de seguridad, ahí tenemos varias, a ver si Bueno. esto, por supuesto tiene toda una legislación sobre la publicidad, también acá hay que ser, hay que analizar esto que les decía, hay publicidades que están prohibidas, que nos llevan hacia un lugar, la publicidad es legal, tenemos toda esta serie de cuestiones, ¿no es cierto? Como les mencioné, la revocación, acá ya vino el doctor Bay para continuar la charla, así que voy a hacer un pantallazo ya para... Pareciera ser que tiene algo para aportar. Sí, sí, sí. Voy a hablar un poquito de la responsabilidad, así que no me voy a adelantar. Simplemente acá le paso cuáles son las modificaciones, cómo esto que es el pro homine, ¿no? Cómo el derecho avanza en la protección del consumidor, que esto, por supuesto, en el derecho no existía. Entonces, todas estas menciones que las marco acá, son cuestiones que hacen a la mejor protección del ciudadano, ¿cierto? En este caso, el consumidor. A ver, seguimos un poquito las cuestiones de fondo están ahí, ya le digo, cada una de estas cuestiones podemos desarrollar una hora, por eso le doy un pantallazo de la ley nada más. Igual el material va a estar en el Classroom. Ah, perfecto, sí, perfecto, sí. Bueno, acá simplemente en las cuestiones procesales, lo tocamos así rápidamente. Ustedes tienen un caso. ¿Qué plantean ustedes? Bueno, como dijimos recién, les presento en una nota. Ustedes plantearon ahí una cuestión en un banco, como mencionaron. Sí, se le puede hacer una nota. O si ya quiero tener algo más firme, le mando una carta de documento. Y si perdón, voy, perdón, y si estoy en el carta de documento y le quiero hacer una denuncia y hay algo de por ahí, de una cuantía menor, por ahí, y me voy a la Dirección de Defensa del Consumidor y hago una denuncia administrativa. Y si no, voy y le inicio un juicio. Voy y le inicio un juicio. Y en las cuestiones individuales, así como para ir cerrando, rápidamente le cuento qué tenemos ahí, qué tipo de juicio tenemos, el proceso más abreviado. Que acá en Misiones es el proceso sumarísimo. ¿eh? Acuérdense que contamos, después vamos a desarrollar unos casos, después ya al final, cuando termine el doctor Bárbara, vamos a tocar dos temas, dos jurisprudencias básicas de la justicia gratuita y de la prescripción, porque ustedes tienen que saber que la ley de defensa del consumidor se borró el artículo que hablaba del periodo de prescripción, que era de 3 años, ha desaparecido, entonces ahora hay una discusión de cuál es el periodo de la acción del consumidor y cuál es el periodo, ¿no? Entonces ahora recientemente hay dos fallos plenarios, que lo vamos a comentar después. Tenemos que ver que contamos con una legitimación activa amplia, por un lado, la legitimación pasiva, todo esto tenemos desde el punto de vista procesal y la prueba, por supuesto, el deber de colaboración que tienen las empresas. Todo esto es fundamental. ¿Está? Por supuesto también las presunciones, esto es muy importante, que ustedes mandan una carta de documento, hacerle ver al juez, o sea, tiene que ir indicado ya para ir preparando el juicio. Si yo le tengo que dar un consejo, usted manda una carta de documento donde le dejen en offside a la empresa en cuanto al trato digno, le dejen en offside a la falta de información, le vean que no están cumpliendo de tal manera que el juez, cuando tenga que fallar, tenga que hacer un análisis de presunciones. ¿Cuál es el comportamiento de la empresa en el juicio? ¿Buscó la verdad? No buscó, estuvo tratando de defender, de ocultar de qué pasó. Bueno, ustedes le tienen que hacer ver eso al juez. ¿Está? En eso. No sé si hay algo más, si no. hubo una incorporación, y ahí el tema de la notificación, hubo una incorporación en el Código Civil y Comercial, en el artículo 75, que era el tema del domicilio electrónico.
que dice que son eficaces las notificaciones y el emplazamiento al domicilio electrónico. Se hizo una incorporación, que fue en épocas de pandemia, creo. Se había hecho una incorporación muy breve. Así que también, si en el banco, por ejemplo, el caso de los bancos, podrían cursar un mail si en el contrato, obviamente, fijan un domicilio electrónico. Ya podrían hacer eso y son eficaces las notificaciones. Eso está claro, está en el código. Por eso, fíjense, Bueno, revísenlo. aparte, acuérdense, ahí Y también, también, sí, ahí también hay que ver que claramente dice la ley que si ellos tienen facultad de notificarte electrónicamente a vos en tu domicilio, claro, de informarte, vos tenés la facultad de notificarla a ellos. pero está en el código. O sea, ahora Sí, 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 por eso fijan un les domicilio digo electrónico. que sí, hay que juntar todo porque esto mucha gente no lo sabe. ¿Hay algo más ahí en el, no, si no ya le damos paso? Relación de consumo, lo que es relación, digamos, aprender rápido. Bueno, la relación de consumo, así rápidamente, como les dije, es un concepto, sí, vamos a decirlo rápidamente acá, si no nos tenemos mucho en el punto. Es un tema, la relación de consumo es un concepto, como les dije, constitucional indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución habló de los consumidores tienen derecho en la relación de consumo y nadie sabía qué era la relación. O sea, le pregunta a alguien qué es una situación de consumo. Bueno, porque básicamente el concepto de consumidor que existía era el concepto del contratante, el consumidor que contrataba. Entonces, cae a la corte el caso Mosca que básicamente contra la provincia de Buenos Aires, que, que aclara bien el concepto. Por eso esta corte, una corte también, la otra, para ser honesto, la corte en la época de Menem, si bien fue muy cuestionada por las personas que integraron esa corte, que básicamente eran amigos del presidente, no podemos negar que dio grandes fallos. Y esta corte también, y este es uno de los grandes fallos, porque limita, aclara bien el concepto de relación de consumo. Y en este concepto de relación de consumo nos dice que, bueno, que no solo es la etapa pre, la etapa contractual, la post-contractual, sino que también tiene que ver, como el doctor mencionó acá, a cuestiones que tienen que ver con los daños que se producen en esa relación de consumo y también a la oferta indeterminada. Esas son dos cuestiones. En este caso, le comento, este era un periodista, creo, Tengo que un fue. power, perdón, tengo un power, si querés lo comparto como para que Ahora después lo analizamos, después lo cuando analizamos. analizamos la jurisprudencia, sí le damos lugar Sí, para. Pero básicamente lo que le decía es un periodista que estaba fuera de la cancha Lanús, si no me equivoco, si no el tiempo no bueno, y le recibió un piedrazo. Estaba fuera de la cancha. El tipo nunca quiso entrar a la cancha. No compró la entrada. Él estaba, no compró la entrada, no estaba nada. Pero recibió un piedrazo y le reventaron toda la cara. Venía, por supuesto, el piedrazo venía de adentro de la cara. Perdió parcialmente la Entonces, ley. lo que dice la corte ahí dice, no, él ya está dentro del ámbito del consumo. Ya está, alguien organizó el partido, el club organizó el torneo y tenía que el deber de seguridad Para alcanza todos. para todo, inclusive los que estaban afuera. Entonces, lo mismo hizo, acá no lo menciona, pero el caso Bicop, que es una persona que venía en el peaje, Ferreira contra Bicop, Está el así. caso. Está bien. Sí. Ajá. Está anotado. Ferreira contra Bicop, él sufrió un daño el acompañante. Y entonces cuando la compañía le dice, en este caso Horacio Bicop, o la compañía de seguro que tenía, le dicen, mire, señor, el que pagó fue él está dentro de la relación de consumo. Usted no pagó ni un peso, usted venía al lado. Entonces la corte englobó y ahí aparece el concepto del consumidor contratante, el equiparado y el bystander, que después se produce en el 2008. ¿Tá? Después en el 2015, ahora lo saca la corte, ¿eh? Lo menciona, entonces, bueno, eso después lo vamos a desarrollar, es un tema que todavía está en debate, la existencia o no, cuál es el alcance del bystander básicamente, porque Pero está bueno, me gusta, no, me no, interesa. está bueno porque, no, aparte acá tienen que saber por qué discutimos la relación de consumo. ¿Para qué? Porque si hay relación de consumo, hay norma y hay juicio del consumidor. Si no hay relación de consumo y no llegamos a esa conclusión, tenemos un juicio común, digamos, que tenemos. Entonces, nosotros tenemos que Transordinario y con las reglas del exacto. proceso Entonces ordinario. nosotros tenemos que, con todas esas ventajas que yo le comenté ahí, que le podemos agregar daño punitivo, daño directo, un montón de cuestiones que están ahí, que yo se lo marqué acá, que dice la ley, son todas las bondades de reclamar por vía del consumidor. Entonces, por eso es una discusión que no es anecdótica,
sino que tiene una finalidad práctica. ¿Está? Bueno, ahora vamos a hacer, no sé si un pequeño break, ¿eh? Sí, por Y después supuesto. el doctor Báez, contamos con la presencia del doctor Báez acá que nos honra con su participación, que vamos a ver un poquito el tema de la responsabilidad dentro del consumidor. Así que paramos unos minutos, así nos acomodamos acá y después seguimos. ¿Está? Bueno, cualquier duda o consulta, tienen el chat. No, no duden en escribir, que todas las preguntas son válidas, más cuando estamos en instancias de enseñanza-aprendizaje. Hablando de preguntas, tenemos acá una pregunta, pero Ahora bueno. contestamos. O ya la no sé, después no sé cómo. A ver, bueno, dice, Vamos para quiero cerrar. probar, dice, bueno, Sí. dice el doctor Arbeláez, quiero probar en caso de que de ser abogado de la parte demandada que un pagaré proviene de una relación de consumo. ¿Qué medidas probatorias recomendaría? ¿Cómo es entonces lo El que pagaré, tiene por ahí? vamos a ver. Sí. Quiero probar en caso de ser abogado de la parte demandada, Demandada. claro, Pero ¿cómo yo sé que quién está Claro. O sea, él es el consumidor, el demandado. claro, estimo que sí, Le porque tiene que el pagar eso, por sí, ahí. exactamente. Ahora el pago. Sí. Que No, un el pagaré abogado proviene de es una el relación de consumidor, me da la consumo, sensación. del consumidor, por eso. Me parece que es abogado del consumidor. De un consumidor, sí. Ajá. Que un pagaré proviene de una relación de consumo. ¿Qué medidas probatorias Y recomendaría? tiene que adjuntar el negocio jurídico, tiene que probar el negocio jurídico El que caso dice. que hablábamos de la Imagino que heladera. debe tener la factura, no en la heladera, compró una casa tal Sí. tal día y llevar a que el monto, y va a tener que trabajar en unir esos dos cuerpos como que funcionan como contratos conexos, ¿está? Juntarlo ahí como que el pagaré fue librado de... Claro, Por la supuesto, misma si es la fecha de misma casa. facturación, por No, ejemplo. a él no tendría tanto problema, él no tendría ningún problema, me parece a mí que sería bastante fácil la situación en que se encuentra si la casa le está ejecutando el pagaré la misma casa que compró. El Claro. problema tendría si tiene una financiera detrás, ¿entendés? Entonces ahí sí va a tener que lanzar, va a tener que probar, va a tener que utilizar todos los Encontrar la mecanismos. forma de unir esos. Exacto. Librar los oficios respectivos, vaya a saber cómo. Tiene que trabajar ahí porque a lo mejor en muchos Previa. casos son repetitivos, Sí. va a tener que probar que en todos los casos funciona. Bueno, tiene todo un trabajo para hacer para englobar los dos contratos. Ejemplo, compró en Garbarino y el crédito me lo dio crédito argentino. Bueno, ahí tienen, ¿eh? Ahí tiene que analizar, tiene que englobar y tiene que tratar de señalar que funcionan en tándem. Los dos funcionan en tándem, ¿eh? Tiene que tratar Puede de... ser que tengan la misma dirección. Exacto, no tiene que meterle que todos los casos deben ser Sí, claro. similares, tiene que ver que justamente él fue, y bueno, tiene que tener la factura que él compró ahí, el monto.